Grecia era lo mejor del mundo. Durante 15 años recorriendo 50 países como tripulante de cabina, esa convicción jamás había flaqueado en la mente de Eleni. Hasta que un día, en el pasillo de un hospital en el Perú, sus piernas se negaron a sostenerla. Un simple recibo en su mano temblorosa fue la causa. El pequeño corazón de su hija de 8 años se estaba rindiendo, y la respuesta del mejor hospital de Grecia había sido una sentencia cruel, una lista de espera de 2 años para la operación. ¿Sobreviviría su pequeña hasta entonces? Solo Dios lo sabe, le dijeron. Ella, la mujer que siempre creyó que ningún lugar en el mundo podría superar a su patria, vio como 15 años de certeza se hacían añicos por una sola frase de un médico peruano. ¿Están listos para esto? Una frase que lo cambiaría todo. Podemos operarla en 3 días. 2 años contra 3 días. 730 días contra 72 horas. La distancia entre esas cifras era la misma que separaba a su hija de la vida o la muerte. ¿Y el costo? Al ver en el recibo una cifra que era apenas un tercio de lo que le habían presupuestado en Grecia, el orgullo de toda una vida se disolvió en lágrimas que no pudo contener. La azafata que solía mirar el mundo desde los cielos, creyendo que lo había visto todo, que lo sabía todo. ¿Por qué terminó renunciando a su prestigioso uniforme de Aegean Airlines? ¿Y dónde está jugando su hija ahora mismo? Hoy, la increíble historia de esas 72 horas será revelada por completo. Quédense con nosotros hasta el final, porque lo que van a escuchar podría cambiar su forma de ver el mundo. Mi nombre es Eleni Papadopoulos. Tengo 35 años, nacida y criada en el corazón de Atenas. Durante los últimos 15 años, he servido como tripulante de cabina para Aegean Airlines, un trabajo que me ha llevado a más de 50 países. He visto los rascacielos de Nueva York perforar las nubes, he sentido el calor del desierto dorado de Dubái y me he perdido en el neón parpadeante de Tokio. Lo he presenciado todo con mis propios ojos. Sin embargo, cada vez que el avión aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Atenas, el mismo pensamiento, reconfortante y absoluto, se instalaba en mi mente: Grecia es, simplemente, lo mejor. ¿Era arrogancia? No. Para mí, era un hecho irrefutable. Grecia, la cuna de la civilización, el lugar de nacimiento de la democracia y la filosofía. Nuestro sistema de salud, entre los mejores de Europa, nuestro nivel educativo, incuestionable. El aire puro de las islas Cícladas, la majestuosidad de nuestras ruinas milenarias, la seguridad de nuestras calles. Sentía que nacer en este país era como haber ganado la lotería de la vida. Y creía firmemente que mi hija, Daphne, había heredado esa misma fortuna. Daphne tiene 8 años, con el cabello rubio como el sol del Egeo y ojos azules como su mar. Una niña griega por antonomasia. Soy madre soltera. Me separé de su padre cuando ella apenas tenía 2 años. Los motivos de nuestro divorcio son irrelevantes, lo que importa es que, desde ese momento, crié a Daphne sola. No ha sido fácil. El horario de una azafata es un caos de vuelos de madrugada, aterrizajes nocturnos y jet lag constante. Mi madre fue mi gran apoyo, mi roca. Muchas veces, mientras Daphne iba camino al colegio, yo estaba sobrevolando el Atlántico rumbo a Nueva York. A pesar de todo, siempre di lo mejor de mí. Quería darle a Daphne lo mejor del mundo, y para mí, eso significaba lo mejor de Grecia. La inscribí en una prestigiosa escuela internacional en Atenas, cuyo costo rondaba los 25.000 euros anuales. Una suma considerable, sin duda, pero podía permitírmelo. El sueldo en Aegean Airlines, con 15 años de experiencia, era más que bueno. Daphne era una niña alegre, popular en su clase y con excelentes notas, especialmente en historia. Su profesor solía decir que tenía una capacidad de pensamiento crítico asombrosa. Claro, es mi hija, pensaba yo con un orgullo que me inflaba el pecho. Sin embargo, desde la primavera pasada, cosas extrañas comenzaron a suceder. Daphne se sentía constantemente cansada. Al volver del colegio, se desplomaba en el sofá y se quedaba dormida al instante. Al principio, lo atribuía al estirón de crecimiento. Yo también dormía mucho de niña. Pero su estado empeoró. Durante la clase de educación física, se quedaba sin aliento después de correr apenas unos metros. Su rostro se volvía pálido como el mármol del Partenón y sus labios, a veces, adquirían un inquietante tono azulado. Un día, recibí la llamada de su tutora. Señora Eleni, Daphne se desmayó hoy en el patio. Sería prudente que la llevara a un hospital para un chequeo. Yo estaba en un vuelo de regreso de Londres a Atenas.
Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras en la cabina. Apenas el avión tocó la pista, corrí al hospital. Los resultados tardaron una semana. El sistema médico griego es preciso, pero sus procedimientos son meticulosos hasta la exasperación. Durante esa semana, apenas pude dormir. Cancelé todos mis vuelos. Daphne insistía en que se sentía bien, que probablemente no era nada grave, pero una ansiedad helada se había apoderado de mí. Quizás era la premonición de una madre. El médico que la atendió en el departamento de cardiología pediátrica del Hospital Universitario de Atenas era el profesor Papadakis. Un apellido común, pero de alguna manera, sentí que era una señal del destino. El profesor señaló un monitor y comenzó a explicar con una lentitud que me torturaba. Daphne tiene una variante de la tetralogía de Fayot, una cardiopatía congénita. Normalmente, se detecta poco después del nacimiento, pero en el caso de Daphne, los síntomas eran tan leves que pasó desapercibida hasta ahora. No entendía la terminología médica, así que fui directa al grano. ¿Es grave? El profesor Papadakis guardó silencio por un instante. Ese silencio fue su respuesta. Se necesitaba una operación, una corrección cardíaca completa. La tasa de éxito es alta, más del 95%, añadió, y sentí un alivio inmenso. 95% era casi una certeza. Pero su siguiente frase me destruyó. Sin embargo, la lista de espera para cirugía cardíaca pediátrica en nuestro hospital es actualmente bastante larga. Como el caso de Daphne no se considera una emergencia, entrará en la lista de espera regular. El tiempo de espera estimado es de 18 a 24 meses. 18 a 24 meses. 1 año y medio a 2 años. No podía creer lo que oía. Grecia, mi país, el país perfecto, diciéndole a una niña de 8 años que esperara 2 años por una operación de corazón. El profesor Papadakis puso una cara de disculpa ensayada. Me explicó que el sistema médico griego es excelente, pero precisamente por eso, porque todos buscan la mejor atención, los tiempos de espera son inevitables. Los especialistas en cardiología pediátrica son escasos, y la asignación de quirófano se hace por estricto orden de prioridad. Le pregunté, con la voz rota, si Daphne estaría bien durante esos 2 años. Si lleva una vida tranquila, en su mayor parte estará bien. Pero debe evitar el ejercicio intenso y someterse a revisiones periódicas. Y si sufre un deterioro agudo, entonces podrá entrar en la lista de cirugía de emergencia. ¿Deterioro agudo? Supe exactamente lo que significaba. Solo si su condición empeoraba al punto de que su vida corriera peligro, solo entonces, la operarían de inmediato. ¿Qué clase de sistema era ese? Volví a casa y lloré toda la noche. Daphne ya dormía. Mirando su rostro sereno, me preguntaba, ¿podrá esta niña soportar 2 años así? Sin poder correr en el colegio, ausente mientras sus amigos juegan, viviendo siempre con un cuidado temeroso. Siempre había creído en el sistema griego. No, lo había idolatrado ciegamente. El gasto en salud per cápita de Grecia es de los más altos de Europa. Cada mes, pagaban más de 400 euros por mi seguro médico. ¿Y con primas tan caras? ¿Me decían que mi hija debía esperar 2 años? Busqué otras opciones. ¿Alemania? ¿Francia? ¿Austria? Investigué en Internet, envié correos electrónicos a hospitales, hice llamadas. La respuesta fue similar. Los pacientes extranjeros podían tener tiempos de espera aún más largos que los ciudadanos locales, y los costos serían estratosféricos al no estar cubiertos por el seguro. El Hospital Universitario de Múnich en Alemania me dio una espera de 14 meses y un presupuesto que superaba los 50.000 euros. ¿Y Estados Unidos? Busqué en el Boston Children's Hospital, en el Children's Hospital of Philadelphia. Los tiempos de espera eran más cortos, de 2 a 3 meses. Pero el costo era el verdadero problema. Un presupuesto estimado entre 200.000 y 300.000 dólares. Aunque había trabajado duro durante 15 años, no tenía esa cantidad de dinero. Finalmente, tuve que aceptar la realidad. No había más opción que esperar 2 años en Grecia. No le expliqué los detalles a Daphne. Solo le dije que su corazón estaba un poco débil, que debía tomar su medicina y descansar durante las clases de deporte. Ella asintió. Mami, me pondré bien pronto, ¿verdad? Por supuesto, cariño. Mami lo arreglará todo, le respondí. Era una mentira. No podía arreglar nada. Había visitado 50 países, pero no podía encontrar la forma de arreglar el corazón de mi propia hija.
Grecia, el país que yo creía el mejor del mundo, no podía ayudarla. Pasaron los meses. Reduje mi horario de vuelos para estar más tiempo con ella. La compañía entendió mi situación. Mi salario disminuyó, pero no me importaba. Daphne parecía adaptarse. Se acostumbró a sentarse en la banca y ver a sus amigos jugar. Tomaba sus medicinas sin quejarse. Pero yo sabía que a veces lloraba por las noches. ¿Por qué solo yo no puedo correr? Me preguntó una vez, y sentí como si una daga me atravesara el alma. Un día, llegó un anuncio de la escuela. La Escuela Internacional de Atenas estaba colaborando con una escuela internacional en Lima, Perú. Habría un programa de intercambio de estudiantes durante 2 semanas en las vacaciones de verano. Aquellos interesados debían inscribirse. Al principio, no me interesó. Perú. Siendo sincera, no sabía casi nada de ese país. Machu Picchu, por supuesto. Quizás eso era todo. Había hecho escala en el aeropuerto Jorge Chávez un par de veces en vuelos transatlánticos, pero nunca había puesto un pie fuera. Solo un punto de tránsito en el mapa. Pero Daphne, al ver el folleto, sus ojos se iluminaron. Mami, quiero ir a Perú. ¿Por qué?, le pregunté. En mi clase hay una amiga que se llama Sofía. Es de Perú. Dice que la comida peruana es deliciosa y que en su colegio de allá el almuerzo es gratis. ¿Es verdad? Me reí. ¿Almuerzo gratis? No lo sé, mi amor. Yo tampoco lo sé. Daphne insistió. Mami, por favor, quiero ir. No importa que no pueda correr. Solo quiero ir a Perú y comer cosas ricas. Dudé. ¿Con la salud de Daphne, era prudente un viaje tan largo? Le consulté al profesor Papadakis. Me dijo que el vuelo en sí no sería un problema, siempre que evitara actividades extenuantes y tomara su medicación. Y que, por si acaso, investigara los contactos de hospitales locales. Tomé una decisión. Vamos. Era el deseo de Daphne. Y, honestamente, yo también necesitaba un cambio de aires. Cada día en casa era una espiral de preocupación y depresión. Contacté a la escuela y me dijeron que la participación de los padres era bienvenida. El hecho de ser una azafata con amplia experiencia en viajes internacionales ayudó. Así que, Daphne y yo reservamos nuestros boletos a Perú. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de que ese vuelo cambiaría nuestras vidas para siempre. En el avión rumbo a Lima, miraba por la ventanilla. El atardecer pintaba las nubes de tonos naranjas y púrpuras. Un espectáculo que había visto cientos de veces en 15 años, pero ese día se sentía diferente, casi sagrado. Daphne, en el asiento de al lado, practicaba frases básicas en español desde una aplicación en su tablet. Buenos días. Gracias. Qué rico. Su pronunciación era torpe, pero su esfuerzo sonaba adorable. Este vuelo era una de las raras ocasiones en las que yo era la pasajera, no la tripulante. Normalmente, estaría de pie en el pasillo, sirviendo bebidas, revisando cinturones, asegurando la cabina. Pero esta vez, estaba sentada, recibiendo la comida de la tripulación. Se sentía extraño, como si descansara en el cielo por primera vez. Mami, ¿cuánto falta para llegar a Perú?, preguntó Daphne. Unas 12 horas, cariño. Llegaremos mañana por la mañana. Ella asintió y volvió a su tablet. La miré y pensé, ojalá este viaje sea un recuerdo hermoso para ella. Los 2 años de espera iban a ser muy duros. Al menos durante estas 2 semanas, quería que fuera feliz. Sirvieron la cena. ¿Pollo o pasta? Elegí el pollo, Daphne, la pasta. Probó un bocado y arrugó la nariz. No está rico, dijo. Asentí. El almuerzo del cole es más rico. Sonreí. Sí, la comida de avión es así. En ese momento, un hombre de unos 60 años, de aspecto peruano, pasó por nuestro lado. Vestía un traje elegante y de su cuello colgaba una credencial de hospital. Sin pensarlo, mis ojos se fijaron en ella. Estaba en inglés, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Cirugía cardíaca pediátrica. Mi corazón dio un vuelco. Cirugía cardíaca pediátrica. Inconscientemente, me quedé mirando al hombre. Él, como si sintiera mi mirada, se giró. Nuestros ojos se encontraron. Rápidamente bajé la vista, sintiéndome impertinente. Pero fue él quien habló primero, en un inglés impecable.
¿Es usted tripulante de Aegean Airlines? Me sorprendió. ¿Cómo lo sabe? El hombre sonrió. La etiqueta de su bolso. Además, acabo de volver de una conferencia en Atenas. Oh, ya veo. Sentí que algo me empujaba. Era demasiada coincidencia para ser solo una coincidencia. Un cirujano cardíaco pediátrico sentado justo a mi lado. El hombre me ofreció su tarjeta de presentación. Dr. Carlos Mendoza. Profesor de cirugía cardíaca pediátrica, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. ¿Una conferencia?, pregunté. Sí, la Conferencia Europea de Cardiología Pediátrica se celebró en Atenas. Fui uno de los ponentes. En ese instante, decidí que tenía que preguntar. Era el destino. Disculpe, si no es molestia, ¿puedo preguntarle algo? El doctor asintió amablemente. Con el corazón en la garganta, le expliqué, mi hija tiene un problema en el corazón. Una cardiopatía congénita. Una variante de la tetralogía de Fallot. La expresión del doctor Mendoza se tornó seria. Entiendo. ¿Hace cuánto fue diagnosticada? Hace unos 6 meses. En el Hospital Universitario de Atenas. ¿Y ya tienen fecha para la operación? Suspiré. Ese es el problema. La lista de espera es larguísima. Tenemos que esperar entre 18 y 24 meses. Los ojos del doctor Mendoza se abrieron de par en par. ¿24 meses? Sí, el sistema médico en Grecia es bueno, pero dicen que las listas de espera son enormes por la falta de especialistas. El doctor reflexionó un momento. No puedo opinar sin conocer los detalles del diagnóstico, por supuesto. Pero en el Perú, los tiempos de espera no son tan largos. Mis oídos se aguzaron. ¿Cuánto tiempo? Depende del caso, pero usualmente entre 2 semanas y un mes. Para casos de emergencia, incluso antes. ¿2 semanas a un mes? No podía creerlo. Grecia, 24 meses. Perú, 1 mes. Honestamente, dudé. ¿Era el estándar médico del Perú tan alto? ¿Mejor que el de Grecia? Había estado en 50 países y jamás había visto un sistema de salud que superara al griego. El doctor Mendoza, como si leyera mis pensamientos, sonrió. Comprendo su duda. Cada vez que voy a una conferencia internacional y hablo de nuestro sistema de salud, todos reaccionan igual. Pero es la verdad. La accesibilidad a la salud en el Perú es una de las mejores del mundo. Nuestro sistema de seguro social, e-salud, funciona muy bien. Lo que permite tiempos de espera cortos y costos asequibles. ¿Costos asequibles? Sí. Una operación de corazón pediátrica en el Perú, dependiendo del caso, puede costar entre 100.000 y 150.000 soles. Para un paciente extranjero sin seguro, podría ser un poco más, pero seguiría siendo mucho más económico que en Grecia o Estados Unidos. Mi cabeza daba vueltas. En Grecia, el presupuesto era de 50.000 euros, unos 200.000 soles. ¿Y en Perú apenas la mitad? ¿Pero por qué es tan barato? ¿No significa que la calidad es inferior? El doctor Mendoza se rió. No, en absoluto. La calidad es de primer nivel. Si mira las estadísticas de la OCDE, el Perú está en los primeros puestos en infraestructura médica. Número de profesionales y tecnología. La razón del costo es la diferencia en el sistema. El Seguro Social cubre gran parte de los gastos y muchos de nuestros grandes hospitales operan con un fin social, no de lucro. Por eso es mucho más barato que en Estados Unidos, donde los hospitales son negocios. Estaba confundida. La fe que había mantenido durante 15 años se tambaleaba. Yo creía que Grecia era lo mejor. Que su sistema de salud era el número 1. Y ahora me decían que el de Perú era superior. No puedo recomendárselo sin más, dijo el doctor con cautela. No he visto a la paciente. Pero ya que están en Lima, ¿por qué no consideran una consulta? Además de nuestro hospital, hay muchos centros cardíacos pediátricos excelentes en la ciudad. La Clínica Delgado, el Instituto Nacional Cardiovascular. Todos de nivel mundial. Asentí. Gracias. Lo consideraré. Siendo honesta, en ese momento no lo tomé del todo en serio. Pensé que era un médico presumiendo de su país. ¿Acaso no todos decimos que nuestro país es el mejor? Igual que yo siempre había creído que Grecia lo era. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las 9 de la mañana.
Julio en Lima era húmedo y templado, muy diferente del verano seco y caluroso de Grecia. Un bus escolar nos esperaba. Los estudiantes y padres de Atenas subimos juntos. Dafne miraba fascinada por la ventana. Los carteles en español, los edificios altos, las avenidas anchas. Un paisaje completamente distinto al de Atenas. Al entrar al centro de Lima, yo también empecé a sorprenderme. Era más limpio y moderno de lo que había imaginado. Siendo sincera, mi imagen de Perú era la de un país algo atrasado, un país en desarrollo en Sudamérica. Sabía de su gastronomía, pero no pensé que pudiera compararse con una nación desarrollada como Grecia o Alemania. Pero Lima superó todas mis expectativas. Rascacielos imponentes se alineaban en distritos como San Isidro, las calles de Miraflores estaban impecables y el sistema de transporte, con el metropolitano y el metro, parecía más eficiente que el de Atenas. Cada estación del metro tenía escaleras mecánicas, ascensores, wifi gratuito y baños limpios. Nuestro alojamiento era un hotel en Miraflores, reservado por la escuela. Al entrar en la habitación, Dafne gritó, «Mami, qué paja, es súper bonito». La habitación era espaciosa y desde la ventana se veía el perfil de la ciudad. Dafne saltó sobre la cama, rodando de un lado a otro. De repente, se detuvo. «Mami, estoy un poco cansada». Me preocupé. Seguramente era por el largo vuelo, pero el estado de Dafne siempre me ponía en alerta. «Sí, descansa. Hoy no tenemos nada programado». Se durmió al instante. Yo miré por la ventana. Las palabras del doctor Mendoza resonaban en mi cabeza. En el Perú, la operación puede hacerse en 2 semanas o un mes. ¿Sería verdad? Si lo fuera. Sacudí la cabeza. No, era demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo podía Perú ser mejor que Grecia? No tenía sentido. Sin embargo, no tiré su tarjeta. La guardé en mi billetera, por si acaso. Nunca imaginé que esa pequeña tarjeta se convertiría en el salvavidas de Dafne. A la mañana siguiente, comenzó el programa de intercambio. Visitamos una escuela internacional en La Molina. Al cruzar la puerta principal, la primera impresión ya fue diferente. Los colegios en Grecia son en su mayoría edificios antiguos, con un aire clásico. Pero este era moderno y pulcro, con paredes de cristal, amplios campos deportivos y juegos de última generación. «Mami, qué lindo es aquí», dijo Dafne con los ojos brillantes. La profesora que nos guió, la señora Carmen, una mujer de unos 30 y tantos años, hablaba un inglés fluido. «Bienvenidos. Hoy experimentarán un día en nuestro colegio. Observarán las clases y almorzarán con nosotros». Al oír almorzar, las orejas de Dafne se levantaron. Quizás recordó lo que le dijo su amiga Sofía. La mañana fue de observación de clases. Entramos a una clase de 3er grado, de la edad de Dafne. Los niños peruanos nos miraban con curiosidad. La profesora nos presentó. «Hoy tenemos amigos de Grecia que nos visitan». Los niños nos saludaron con la mano. Dafne sonrió tímidamente y devolvió el saludo. El contenido de las clases no era muy diferente al de Grecia. Vi matemáticas e inglés, y el nivel era similar. Lo que me sorprendió fue la actitud de los niños. Estaban increíblemente concentrados. Los niños griegos también son atentos, pero los peruanos parecían no querer perderse ni una sola palabra de su maestra. Y entonces llegó la hora del almuerzo. Nos dirigimos al comedor. No esperaba gran cosa. ¿Qué tan bueno puede ser un almuerzo escolar? En la Escuela Internacional de Grecia, la comida era buena, ingredientes orgánicos, menús diseñados por nutricionistas, opciones vegetarianas. Y, por supuesto, no era gratis. Cada almuerzo costaba 10 euros. Al entrar al comedor peruano, lo primero que me impactó fue su tamaño. Un espacio enorme capaz de albergar a cientos de personas. Luego, fuimos al mostrador de la comida, y ahí me quedé sin palabras. ¿Era esto un almuerzo escolar? En el mostrador se desplegaba un festín. Arroz, una sopa y 4 o 5 tipos de guisos. Había pollo, un saltado de verduras, ají de gallina, causa. Los colores eran vibrantes. Parecía la comida de un restaurante. Dafne susurró, «Mami, ¿de verdad esto es comida del cole?» «Sí, eso parece». Hicimos la cola y nos sirvieron. Una señora muy amable nos preguntó si queríamos la porción de arroz normal o pequeña. Pedí la normal. Puso el arroz en el plato y luego añadió los guisos, uno por uno.
Nos sentamos y probamos la comida. El primer bocado me dejó atónita. Delicioso. Estaba realmente delicioso. El ají de gallina era cremoso y lleno de sabor, las verduras frescas. Daphne, después de un bocado, exclamó, «Mami, esto es más rico que en el cole de Grecia». Tuve que admitirlo. Sinceramente, en términos de sabor, esto era superior. Y lo más sorprendente fue el precio. Le pregunté a la señora Carmen, ¿los estudiantes pagan por este almuerzo? Ella sonrió. No. Este es el programa de almuerzo gratuito para escuelas primarias. Totalmente financiado por el gobierno. ¿Totalmente gratis? ¿El arroz, los guisos, la sopa, todo? Sí, y todos los días también les dan un vaso de leche o chicha morada. Me quedé sin palabras. En Grecia, pagaba 10 euros por una comida, y aquí era gratis, abundante y exquisita. La señora Carmen añadió que los almuerzos escolares en Perú tienen sus propios nutricionistas y que todo se cocina en la propia escuela cada mañana con ingredientes frescos. Miré a mi alrededor. Los niños peruanos comían con una naturalidad que demostraba que para ellos esto era normal. Sentí envidia. En Grecia, muchos niños llevaban su propia comida de casa porque el almuerzo escolar era demasiado caro. Daphne terminó de comer y dijo, «Mami, quiero estudiar aquí». Me reí. Ah, sí. ¿Por qué? Porque el almuerzo es riquísimo y los niños son muy amables. Después de almorzar, salimos al patio. Los niños jugaban fútbol, saltaban la soga, corrían. Daphne los miraba con anhelo. Me dolió el corazón. Ella quería correr así, pero no podía. De repente, se tambaleó. Su rostro palideció y empezó a sudar. «Daphne, ¿estás bien?» «Mami, me siento un poco mareada», dijo con una vocecita. La sostuve y la senté en una banca. Le tomé el pulso, era irregular. Era el síntoma que aparecía cuando su corazón se fatigaba. La señora Carmen corrió hacia nosotros. «¿Está bien?» «Se siente mal». Le expliqué su problema cardíaco. «Necesita descansar. Llevémosla a la enfermería». La enfermería también estaba impecable y bien equipada. La enfermera acostó a Daphne, le tomó la presión, la saturación de oxígeno, la temperatura. Su pulso está un poco rápido, pero no a un nivel peligroso. Mejorará con un poco de descanso. Me sentí aliviada, pero la ansiedad no me abandonaba. Parecía que estos episodios eran cada vez más frecuentes. Mientras Daphne descansaba, miré por la ventana a los niños peruanos corriendo en el patio. Sanos, libres. Y mi hija, sentada en una banca, solo pudiendo mirar. En ese momento, las palabras del doctor Mendoza volvieron a mí como un eco. En el Perú, la operación puede hacerse en 2 semanas o un mes. Si fuera verdad, si pudiera operar a Daphne aquí, sacudí la cabeza. Éramos turistas, sin visa médica, sin seguro. Empezar de cero con exámenes en otro país llevaría tiempo y dinero. Pero una pequeña semilla de esperanza comenzó a germinar en mi corazón. Mirando a Daphne, pensé, ¿podrá aguantar 2 años? Cada vez se desmayaba más a menudo. Si algo le pasaba mientras esperábamos en Grecia. Solo pensarlo me quitaba el aire. No, no podía permitirlo. Daphne abrió los ojos. «Mami, ya estoy bien. ¿Puedo salir?» Acaricié su frente. «Descansa un poquito más, no hay apuro». Cerró los ojos de nuevo. Tomé su mano, tan pequeña y cálida. Tenía que protegerla, costara lo que costara. Un cartel en la pared de la enfermería me llamó la atención. Decía, en español e inglés, «La salud es la riqueza más valiosa». Qué cierto era. Yo siempre lo había dado por sentado. Creía que Daphne estaba sana, pero no era así. Su corazón era una bomba de tiempo. Tomé una decisión. Al menos, voy a averiguar. Al menos, voy a pedir una consulta en un hospital peruano. ¿Quién sabe? Si de verdad pueden operarla en 2 semanas, si de verdad el costo es asequible. Esa noche, de vuelta en el hotel, saqué la tarjeta del doctor Carlos Mendoza. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Mis manos temblaban. Debía llamar. Si después de una consulta seria me decían que no era posible, la decepción sería aún mayor. Pero por Daphne, tenía que intentarlo. Tomé el teléfono y marqué su número. Eran casi las 9 de la noche.
Después de 3 timbrazos, una voz familiar respondió. «Aló. Doctor Mendoza», dije con cautela. «Soy Eleni, la azafata que conoció en el avión». «Ah, claro. La recuerdo. La que estaba preocupada por el corazón de su hija, ¿cierto?» «Sí. Hoy. Mi hija se desmayó de nuevo en el colegio». El tono del doctor se volvió grave. «¿En serio? ¿Cómo está ahora?» Le expliqué lo que había pasado. El mareo, la palidez, el pulso irregular. «Su condición podría estar empeorando», dijo. «¿Estaría dispuesta a traerla a nuestro hospital para un chequeo?» Dudé. «Quisiera, pero somos turistas. La visa no es problema. El Perú está promoviendo activamente el turismo médico, así que puede recibir atención con una visa de turista. El seguro no aplicará, pero como le dije, los costos aquí son mucho más bajos que en Grecia o Estados Unidos». ¿De verdad? Sí. ¿Qué tal si viene mañana al hospital? Coordinaré todo para sus exámenes. Decidí. Sí, doctor. Iremos. A la mañana siguiente, expliqué la situación en la escuela y conseguí permiso para ausentarnos. Llevé a Daphne en un taxi al hospital Rebagliati. La primera impresión fue la limpieza. El vestíbulo era amplio, luminoso, y decorado con dibujos infantiles. No se sentía pesado ni solemne como los hospitales griegos, sino acogedor. El doctor Mendoza nos recibió en la entrada. «Deben estar cansadas por el viaje. Empecemos con los exámenes». Todo fue más rápido de lo que imaginé. Electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax. En Grecia, solo conseguir las citas para estos exámenes tomaba semanas. Aquí, todo se hizo el mismo día. Durante los exámenes, Daphne estuvo sorprendentemente tranquila. En los hospitales griegos siempre estaba tensa, pero aquí las enfermeras le hablaban con cariño, mezclando español e inglés. «Tranquila, Daphne, ya casi terminamos, princesa». Daphne sonreía. «No pasa nada». Los resultados estuvieron listos en unas 2 horas. Mientras esperábamos, almorzamos en la cafetería del hospital. Y de nuevo, me sorprendí. La comida era deliciosa. Pedí un lomo saltado, la carne estaba tierna y jugosa. Costó 20 soles. Con 20 soles, en Grecia no compras ni una botella de agua. Por la tarde, entramos al consultorio del doctor Mendoza. «Los resultados están listos», dijo, señalando el monitor. «El diagnóstico de Grecia es correcto. Es una variante de la tetralogía de Fayot. Sin embargo, su condición parece haberse agravado un poco en los últimos 6 meses. Con este cuadro, lo ideal sería operar lo antes posible». «¿Qué tan pronto?», pregunté con voz temblorosa. «Necesito revisar el cronograma del hospital, pero es muy probable que podamos programar la cirugía en 3 a 5 días». ¿3 días? Sí. Dado el estado actual de Daphne, podemos darle prioridad. No podía creerlo. En Grecia, 2 años. En Perú, 3 días. ¿Tenía sentido? ¿Y la tasa de éxito?, pregunté. Según los estándares de nuestro hospital, para este tipo de operación es superior al 98%. Por supuesto, depende de cada paciente, pero en el caso de Daphne, su salud general es buena, así que el pronóstico es excelente. ¿98%? Sí, la cirugía cardíaca pediátrica en el Perú es de las mejores del mundo. En las últimas estadísticas de la OCDE, nuestras tasas de éxito y supervivencia postoperatoria en cardiopatías están entre las más altas. Todavía dudaba. Todo sonaba demasiado bien. Le pregunté directamente: «Doctor, dígame la verdad. ¿Por qué el tiempo de espera aquí es tan corto? ¿Hay más doctores o menos pacientes?». Él respondió: «Hay varias razones. Primero, la proporción de médicos por habitante en Perú es bastante alta, especialmente en especialidades como esta. Segundo, nuestro sistema médico prioriza la eficiencia. Los procesos están diseñados para ser rápidos. Y tercero, la estructura de costos. Como la atención es asequible, los pacientes acuden fácilmente y los hospitales pueden atender a muchos. Si la espera fuera larga, los pacientes simplemente irían a otro hospital, así que hay una competencia sana para reducir los tiempos». Empecé a entender. No era que Grecia fuera mala, sino que Perú era particularmente eficiente. Hice la pregunta final. «¿Cuánto costará?».
El monto exacto se lo darán en administración, pero un estimado para pacientes extranjeros es de unos 120.000 soles, incluyendo la operación, hospitalización y exámenes. 120.000 soles. En Grecia, el estimado eran 200.000. ¿Y qué decir de Estados Unidos? El doctor Mendoza asintió. Estados Unidos tiene los costos médicos más altos del mundo. La misma operación allí puede costar 10 veces más que en el Perú. Estaba abrumada. ¿Por qué nadie sabe esto? ¿Por qué en 15 años recorriendo el mundo nunca oí hablar de la medicina peruana? El doctor sonrió. Ya se está conociendo. En los últimos años, el turismo médico ha crecido enormemente. Vienen muchos de Medio Oriente, Rusia, China. De Europa y Estados Unidos también, sobre todo para cáncer, cirugía cardíaca y plástica. Tenía que decidir. Volver a Grecia y esperar 2 años, o operar a Dafne aquí. La elección era obvia. Doctor, quiero la operación. Por favor, opere a Dafne. Él asintió. Muy bien. Mañana haremos los exámenes preoperatorios y programaremos la cirugía para pasado mañana. Fue entonces cuando mis lágrimas brotaron. La angustiosa espera de 6 meses había terminado, aquí, en el Perú. En el lugar que menos esperaba. Dafne tomó mi mano. Mami, ¿por qué lloras? Sonreí entre lágrimas. Porque estoy feliz, mi amor. Dafne se va a curar del todo. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Entonces podré correr? Sí, mi amor. Podrás correr todo lo que quieras. Dafne sonrió de oreja a oreja. Ver esa sonrisa me confirmó que venir al Perú había sido nuestro destino. Los 2 días previos a la cirugía nos mudamos a una casa de huéspedes cerca del hospital para familias de pacientes extranjeros. El precio era asequible y las instalaciones, limpias. Allí conocí a gente de varios países, una pareja de Rusia cuyo hijo tenía leucemia, una abuela de China con su nieto, una familia de Kazajistán. Todos habían venido al Perú en busca de atención médica. El esposo ruso, Alexei, me dijo, en Rusia, la espera era de 6 meses. La condición de nuestro hijo era urgente. Encontramos este hospital en internet y nos dijeron que podíamos empezar el tratamiento en 2 semanas. Vinimos de inmediato. ¿Y cómo va el tratamiento?, le pregunté. Excelente, sonrió. Mi hijo está mucho mejor. Los médicos peruanos son realmente geniales. Su esposa, Natalia, añadió, y el costo es mucho menor de lo que esperábamos. Además, son tan amables. Todos los días nos explican su condición con detalle. Escucharlos me tranquilizó. Mi elección había sido la correcta. La noche antes de la operación, no pude dormir. Dafne dormía plácidamente a mi lado. La miraba y rezaba, por favor, que la operación sea un éxito. Por favor, salven a mi hija. Llamé a mi madre en Grecia. ¿Operarla en Perú? ¿Estás segura? ¿No es más seguro en Grecia? Le expliqué todo. Mamá, en Grecia son 2 años. No sé si Dafne aguantará. Aquí, la operan en 3 días con un 98% de éxito. Mi madre suspiró. Si esa es tu decisión, confío en ti. Cuida bien de Dafne. Sí, mamá. Te juro que llevaré a Dafne a casa sana y salva. La mañana de la operación, el doctor Mendoza nos dio la explicación final. La cirugía durará entre 4 y 5 horas. Abriremos su corazón, repararemos el defecto y normalizaremos el flujo sanguíneo. Después, estará en la UCI 1 o 2 días y luego, a una habitación normal. ¿Hay riesgos?, pregunté temblando. Toda cirugía los tiene, pero nuestro equipo ha realizado cientos de operaciones como esta. Haremos lo mejor. Dafne se puso la bata de hospital. Se veía tan pequeña, tan frágil. La abracé fuerte. Dafne, solo vas a dormir un ratito. Cuando despiertes, todo habrá terminado. No te preocupes. Ella asintió. Mami, no tengo miedo. Esas palabras me partieron el alma. Una niña de 8 años, a punto de entrar a una cirugía de corazón abierto, diciendo que no tenía miedo. Mientras yo estaba muerta de pánico. Entró al quirófano. Cuando la puerta se cerró, mis piernas fallaron y me dejé caer en una silla del pasillo. La espera comenzó. 1 hora, 2, 3. El tiempo se arrastraba.
Sentada en el pasillo, no podía hacer nada. Intenté tomar un café, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener la taza. A la cuarta hora, salió una enfermera. Familia de Eleni. Me puse de pie de un salto. Sí. La operación va muy bien. Por favor, espere un poco más. Asentí. Gracias. Y 5 horas después, el doctor Mendoza salió del quirófano. Se quitó la mascarilla y caminó hacia mí. La operación fue un éxito. Esa sola frase hizo que me derrumbara. Mis fuerzas se evaporaron y caí sentada al suelo. Las lágrimas brotaron sin control. Reparamos el defecto exitosamente, dijo el doctor con calma. El flujo sanguíneo es normal y sus signos vitales están estables. La observaremos en la UCI y si todo va bien, mañana la pasaremos a una habitación. No podía hablar. Solo lloraba. La pesadilla de 6 meses había terminado. Daphne estaba a salvo. En la UCI, pude verla. Su pequeño cuerpo estaba conectado a varios tubos, pero respiraba. Su corazón latía con normalidad. La miré a través del cristal y volví a llorar. Agradecí al doctor Mendoza, al hospital, al Perú. Durante 15 años, siempre creí que Grecia era lo mejor. Pero ese día, en el pasillo de un hospital peruano, me di cuenta de que mi convicción había sido un error. Había tantas cosas en el mundo que no conocía. Daphne se recuperó más rápido de lo esperado. Después de una noche en la UCI, al día siguiente la pasaron a una habitación. El equipo médico estaba sorprendido por su estabilidad. Cuando la vi por primera vez en la habitación, lloré de nuevo. Abrió los ojos, me miró y sonrió. Mami, tengo hambre. Sus palabras me hicieron reír. ¿Hambre? Un día después de la operación y ya tenía hambre. Era una niña fuerte. Le trajeron la comida del hospital, una sopa y un puré. Se lo comió todo. Dijo que estaba rico. Una enfermera entró a revisarla. La condición de Daphne es excelente. Si sigue así, podría irse a casa en una semana. ¿Una semana? Sí, la recuperación es rápida. Le di las gracias. Somos nosotros los que debemos agradecerle por venir desde tan lejos, respondió con una sonrisa. Sus palabras me conmovieron. Los peruanos eran increíblemente cálidos. Durante su hospitalización, seguimos comiendo la comida del hospital. El menú cambiaba cada día. Un día, sopa criolla. Otro, pescado a la plancha con puré. La comida peruana era completamente diferente a la griega, pero nos adaptamos rápido. Especialmente nos aficionamos al ají. Al principio picaba, pero luego se volvió adictivo. Mami, cuando volvamos a Grecia, cómprame ají, ya, dijo Daphne. Me reí. Claro, mi amor. Al tercer día, los amigos del programa de intercambio vinieron a visitarla, tanto los de Grecia como los de Perú. Le trajeron flores y chocolates. Daphne estaba feliz. Los niños peruanos le decían, recupérate pronto, para poder jugar juntos. Daphne sonreía. Sí, me recuperaré rápido. Viendo esa escena, lloré de nuevo. No recordaba la última vez que la había visto reír así. En Grecia, siempre se sentaba sola y triste en la banca durante la clase de deportes. Al quinto día, el doctor Mendoza nos dio el alta. Su recuperación es excelente. Puede irse a casa pasado mañana. Le recomiendo quedarse una semana más en el Perú para descansar, y luego no habrá problema para volar. Asentí. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. El día del alta, recibí la cuenta final. Costo total, 128.000 soles. Tomé el recibo y lo miré fijamente. En Grecia, el presupuesto era de 200.000. Aquí, apenas un poco más de la mitad, y la vida de mi hija estaba a salvo. Me puse a llorar ahí mismo, en el pasillo, con el recibo en la mano. La gente me miraba, pero no me importaba. Lloraba de gratitud, de felicidad. Daphne tomó mi mano. Mami, ¿por qué lloras de nuevo? Sonreí. Porque estoy feliz. Nos quedamos una semana más en la casa de huéspedes. La condición de Daphne mejoraba día a día. Su apetito volvió, su rostro recuperó el color. Y entonces, ocurrió el milagro. Daphne empezó a correr. En el pequeño jardín frente a la casa, corría. Sin quedarse sin aliento, sin marearse.
Al principio con cuidado, luego más rápido, hasta que corría libremente. «Mami, puedo correr», gritó con una sonrisa radiante. Viéndola, las lágrimas volvieron. No recordaba la última vez que la había visto correr. Parecía que había pasado más de un año. ¿Era un sueño? Había venido al Perú y mi hija había recibido una nueva vida. Algo que 2 semanas antes jamás habría imaginado. Perú, este país era realmente increíble. La noche antes de volver a Grecia, tuve que tomar una decisión. ¿Simplemente volveríamos? «Mami, mañana regresamos a Grecia», preguntó Daphne. Dudé un momento. «Daphne, ¿te gusta el Perú?» Sus ojos brillaron. «Sí, me encanta. La comida es rica, la gente es amable y el cole es más chévere». ¿Más que Grecia? Grecia también es bonito, pero el Perú también. Los dos son bonitos. Sonreí. ¿Y si nos quedáramos a vivir en el Perú? Sus ojos se abrieron como platos. ¿De verdad? ¿Nos quedamos? No es seguro. Solo estoy pensando. Yo quiero, dijo con entusiasmo. Quiero ir al cole en el Perú. El almuerzo es riquísimo. Llevaba días pensándolo. ¿Qué haría al volver a Grecia? Seguir trabajando, criando a Daphne. Lo de siempre. Pero la experiencia en el Perú me había cambiado. Su sistema médico, los almuerzos escolares, la calidez de su gente. Todo era diferente a lo que yo consideraba normal. Era más eficiente, más asequible, más humano. Busqué en internet cómo un extranjero podía trabajar en el Perú. Los visados, los requisitos. Era complicado, pero no imposible. Y entonces se me ocurrió una idea. LATAM Perú. Soy una azafata con 15 años de experiencia, hablo 4 idiomas. Si LATAM Perú contrataba personal extranjero, ¿no podría intentarlo? Busqué y descubrí que sí lo hacían. Decidí preparar mi currículum. En el avión de vuelta a Grecia, tracé mi plan. Primero, el control médico de Daphne. Y una vez que estuviera completamente recuperada, prepararía la mudanza. Al llegar a Grecia, mi madre nos recogió. Al ver a Daphne, se echó a llorar. Nunca la había visto tan sana. Yo también lloré. Sí, mamá. El milagro ocurrió en el Perú. Fuimos al control en el Hospital Universitario de Atenas. El profesor Papadakis, al ver los resultados, se quedó perplejo. ¿La operaron en el Perú? ¿En el Hospital Rebagliati? Asentí. La operación fue perfecta, admitió. Una reparación impecable. Su progreso es excelente. Le pregunté, profesor, dígame la verdad. ¿Qué tan buena es la calidad médica en el Perú? Respondió, de las mejores del mundo. Especialmente en cirugía cardíaca, oncología y trasplantes, están a la par o incluso por encima de Estados Unidos o Europa. Es un hecho conocido en la comunidad médica. ¿Y por qué no lo sabía? ¿Por qué me hizo esperar 2 años sin mencionarme esta opción? El profesor pareció arrepentido. Nos resulta difícil recomendar hospitales en otros países. Hay temas legales, de responsabilidad. A menos que el paciente lo busque por su cuenta. Entendí las limitaciones del sistema. Pero por esas limitaciones, Daphne casi esperó 2 años. Si no hubiera conocido al doctor Mendoza por casualidad. Decidí, nos vamos al Perú. Vamos a crear un mejor entorno para Daphne. Los siguientes 6 meses fueron de preparación. Envié mi currículum a LATAM Perú y pasé las entrevistas por video. Gracias a mi experiencia, me aceptaron. Volví a Indonesia, esta vez para una entrevista final en su sede de Lima. Me preguntaron por qué quería dejar Aegean Airlines. Respondí con honestidad, mi hija recibió una nueva vida en el Perú. Los médicos peruanos la salvaron. Quiero vivir en el país donde mi hija puede crecer sana. Una semana después, recibí la notificación de que había sido aceptada. Volví a Grecia y empaqué nuestra vida. Le dije a mi madre, mamá, me mudo al Perú. Mi madre, tras un largo silencio, dijo, si eres feliz, te apoyaré. Daphne estaba emocionada. Abuela, me voy a Perú. El almuerzo es delicioso. Mi madre se rió. Tan rico es. Sí, gratis y riquísimo. El día que aterrizamos de nuevo en el Jorge Chávez, el cielo estaba despejado. Alquilamos un pequeño departamento en Miraflores. Daphne empezó en la misma escuela internacional que habíamos visitado.
El primer día, me preguntó, mami, ¿los niños se acordarán de mí? Claro que sí. La dejé en la puerta y un niño peruano corrió hacia ella. Daphne, hola. Ella sonrió y le devolvió el saludo. Viéndolos entrar juntos al colegio, lloré. Era una escena tan normal, pero para mí, era un milagro. Al volver, me contó emocionada, mami, hoy corrí en la clase de deportes. Jugué fútbol. La abracé. Qué bien, mi amor. Y el almuerzo fue lomo saltado. Estuvo buenazo. Yo también empecé a trabajar en Latam Perú. Los compañeros me ayudaron mucho y poco a poco empecé a aprender español. Los meses pasaron. Daphne aprendió el idioma rápidamente. Verla hablar en español con sus amigos era increíble. A veces, en mis vuelos, iba a Grecia. Cada vez que aterrizaba en Atenas, los recuerdos volvían. Antes, este era mi hogar. Ahora, venía de visita. Un año después, tuvimos la revisión de rutina de Daphne en el Hospital Rebagliati. El doctor Mendoza, al ver los resultados, dijo, perfecto. Su función cardíaca es completamente normal. Ahora puede vivir como cualquier otra niña. Lloré de nuevo. Gracias, doctor. Al salir del hospital, Daphne dijo, mami, ahora estoy totalmente curada. Sí, mi amor. Entonces, ¿puedo correr una maratón? Sonreí. Puedes hacer lo que quieras. ¡Qué bien! De grande quiero ser doctora. Como el doctor Mendoza. Escuchar eso me llenó el corazón. La niña que un año atrás tenía una espera de 2 años, ahora quería ser doctora. El Perú nos había dado una nueva vida. El país del que no sabía nada, ahora era mi hogar. Soy feliz, aquí, bajo el cielo de Lima, vistiendo el uniforme de Latam Perú, viviendo con mi hija sana. ¿Qué más podría pedir? A veces pienso que habría pasado si no hubiera conocido al doctor Mendoza, si a Daphne no se le hubiera antojado ir al Perú. Fue el destino. Y una cosa más, ya no pienso que Grecia es lo mejor. Me di cuenta de que hay muchos países increíbles en el mundo que no conocemos. Como el Perú. Daphne llegó del colegio. Mami, hoy el almuerzo fue ají de gallina. Estuvo riquísimo. Sonreí. Afuera, el atardecer teñía el cielo de Lima. Gracias, Perú, susurré. Esta es la historia de Eleni y su hija Daphne. La verdad que una profesional de la aviación que recorrió 50 países descubrió en el Perú. 2 años de espera en Grecia, 3 días en el Perú. Un costo 3 veces menor y una tasa de éxito del 98%. Eleni dejó su uniforme de Aegean Airlines y eligió Latam Perú. Su hija Daphne ahora corre con sus amigos en una escuela de Lima, sonriendo cada día por el delicioso almuerzo escolar. Esta historia no es solo para contar la excelencia del sistema médico peruano. Es para demostrar que hay muchas cosas en el mundo que no conocemos. Que lo que creemos como una verdad absoluta, quizás no lo sea. Según las estadísticas de la OCDE, el Perú se encuentra entre los mejores del mundo en accesibilidad médica, éxito quirúrgico y eficiencia de costos. Cientos de miles de pacientes extranjeros vienen cada año. Personas como Eleni, que descubren el Perú por casualidad, son cada vez más. Y muchos, eligen quedarse. Si el video de hoy te ha impactado, por favor, apóyanos. Tu atención es nuestra fuerza para crear mejor contenido. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que te sorprenderá. Gracias.